Buenas tardes a todos. Espero que estén recuperados del almuerzo y de los seminarios. Y vamos a repasar una historia que para mí es triste porque es mi patria y no nos ha ido bien. Pero también es útil para entender y para pensar los problemas. Y voy a hacer una exposición que es un poco más aburrida que las que hago siempre, porque voy a poner muchos números. Y voy a poner números para que se acostumbren a mirarlos y a buscarlos cuando hagan las experiencias de sus propios países y a poder entender qué cosa hay que mirar con cuidado cuando uno escribe la historia económica. Yo creo que hay pocas cosas que enseñan más en todos los países que repasar la historia económica, entender qué nos ha ido bien, qué nos ha ido mal. Pero sin más trámite, porque no tenemos mucho tiempo, no me han dado más de 1 hora y pico de tiempo, y este es un culebrón que vale la pena seguir. Vamos a la... Ahí ustedes tienen lo que los argentinos vivimos acomplejados, hasta los porteños están acomplejados, que es esta decadencia. Si ustedes miran hasta la Segunda Guerra Mundial, el país tenía un nivel de vida muy parecido a los países europeos y a partir de ahí se ha producido una caída sistemática que de prácticamente tener el nivel de vida per cápita de los países europeos hemos caído hasta entre 40 y 50% de esos países. Este número es todavía más impactante, con nuestros vecinos. Nosotros hemos caído de ser 3 veces nuestros vecinos a estar en algunos casos a la par y en el caso de Chile hemos quedado debajo del ingreso per cápita después de haber estado 3 veces por encima. O sea, no es una cuestión, digamos, accidental la que estamos hablando. Es un fenómeno, yo diría, casi excepcional en la historia económica, porque el caso que se estudia en economía es el de la convergencia, es decir, el caso de que usted está atrasado y crece más rápido que los países desarrollados y se acerca, que es el caso de los tigres del este de Asia, de Japón, hoy de China, el caso de la India. Es decir, el caso de que uno vaya para abajo es un caso excepcional. Hay que hacer un esfuerzo para eso y lo hemos hecho con bastante éxito. Ahí ustedes lo ven. Por ejemplo, miren nuestra tasa de crecimiento. Este periodo fue espectacular para nosotros. Crecíamos más que el resto del mundo. Mucho, crecíamos de verdad muy fuerte. Miren lo que nos pasa después. Después crecemos menos que el resto del mundo. Ese indicador es un indicador muy importante. La crisis que vivimos en la posguerra. En la posguerra nosotros agarramos para un lado y el mundo agarró para otro. Y es un tema muy importante. No equivocarse en el sendero que uno sigue. Si uno se equivoca en el escenario futuro, ese error en los países son difíciles de cambiar, son como transatlánticos. Una vez que usted rompió para un lado, hacerlo torcer es una tarea complicada. Por ejemplo, acá todavía no se observa la magnitud del milagro chileno que ocurre después, en términos generales, ocurre en los últimos 30 años. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a mostrar la performance de crecimiento. Vamos a buscar los periodos donde tuvimos anormalmente tasas de baja de crecimiento. Vamos a tratar de entender qué fue lo que nos retardó. Lo que en todos los estudios aparece como un problema muy grande es la inflación excesiva. Para darle una idea a ustedes, nosotros le hemos quitado 13-0 a la moneda. Maduro va rápido a superarnos, pero no es bueno parecerse a Maduro. O sea, es como yo a ese barrio no quiero pertenecer. O sea, cuando hay grupos a los que si uno está jorobado. Inflación excesiva. Ahora, la inflación en realidad es el síntoma de alguna enfermedad más profunda,
que ustedes no puedan estabilizar la economía, y vamos a llegar hasta la actualidad, el nuevo gobierno donde había tantas expectativas, lo que es claro es que va a fracasar en ese campo. Entonces ahí hay un tema muy profundo en mi país, que es por qué los vecinos que tenían también alta inflación lograron estabilizar y nosotros no lo logramos. Es un tema central, decisivo, es un tema que tiene una lógica económica, pero tiene también una lógica política. La segunda cuestión que vamos a ver es el exagerado gasto público. En realidad, lo que nosotros hemos tenido históricamente es un problema de descontrol de nuestras finanzas. Eso como es un tema, ese sí que es un tema muy estratégico. Descontrolarse en la finanza es como descontrolarse en el peso. O sea, ustedes vieron que hay personas que, bueno, yo alguna dificultad he tenido con eso. Descontrolarse en el peso no puede tener autodisciplina, es plantearse cosas que son inconsistentes e insanas para ustedes mismos. Eso es básicamente el problema del gasto público. El tercer elemento que fue crucial en el fracaso argentino, yo creo que este fue muy decisivo, fue el cerramiento de la economía. O sea, nos encerramos al resto del mundo, nos desvinculamos del resto del mundo. La Argentina exitosa era una Argentina muy vinculada al resto del mundo, la Argentina fracasada es una Argentina aislada del mundo. Aparte nos aislamos del mundo porque la idea de que si nos escondíamos íbamos a poder hacer las cosas mejor, esa es una trampa mortal. Y probablemente ese sea un factor decisivo. El otro fueron las regulaciones gubernamentales excesivas, es decir, ¿por qué hay regulación exagerada? Porque el gobierno es capturado por los grupos de interés. O sea, un grupo de interés muy importante, por ejemplo, son los sindicatos. Entonces usted logra capturar al gobierno y hacer que funcione prácticamente a su servicio. Entonces, el gran tema de las economías son los insiders y los outsiders. Insiders son los que están dentro de la regulación y outsiders son los que se arregla el mundo con ellos. Es un tema muy importante. El otro factor, siempre cuando uno busca la explicación de un fracaso, uno busca los factores domésticos o, digamos, endógenos y los factores internacionales. Esto jugó. Yo diría que hubo dos cosas que nos complicaron. Una fue el deterioro de los términos de intercambio. ¿Qué quiero decir con esto? Los precios que nosotros vendíamos tuvieron un deterioro. Eso fue muy ostensible del año 74 al año 2001. Por ejemplo, el último cuarto del siglo pasado tuvimos una caída dramática de los precios nuestros y eso hizo que a pesar de, después lo vamos a ver, de extraordinarios éxitos en la producción no lo pudimos capitalizar. Cuando yo era joven los argentinos producíamos 18, 19 millones de toneladas. Ahora si el clima acompaña, ese es un problema que tenemos, que necesitamos suerte siempre, si el clima acompaña producimos 130, 140 millones. O sea, la producción física la hemos multiplicado, pero vendemos cosas que cada vez valen menos. En parte porque ese aumento también lo pudieron hacer los demás. Entonces, si uno hace lo que hace los demás y cada vez lo que hace es más barato, tiene un problema. Por ejemplo, si uno vive del petróleo y se encuentran sustitutos al petróleo, que Dios lo ayude. ¿Está claro? Bueno, ahí vamos a ver el rol de la inflación a través del tiempo porque eso se fue agravando. Por ejemplo, ahora lo vamos a ver, Bueno, ahí está el gráfico. Este es el PBI de Argentina y el PBI de Estados Unidos. Y ahí se ve con claridad que nosotros tuvimos acá hacia la Segunda Guerra Mundial. Los Estados Unidos se despegó dramáticamente de nosotros, que no había ocurrido hasta esa fecha.
nosotros no pudimos seguir ese ritmo. A ver, espera un poquito que ahí se me pasó. Acá no sé si lo ven bien. Acá está el PBI relativo de Argentina con otros países. La celeste es el mundo. El mundo emergente creció más que los Estados Unidos. Estos son los países de colonización reciente. Esto es Argentina. O sea, ustedes miren con cualquiera de las comparaciones, da muy mal a Argentina y de nuevo el corte es la Segunda Guerra Mundial. Okay, a partir de ahí rumbeamos para el demonio. Ahí ustedes tienen las tasas de crecimiento. Fíjense, nosotros tuvimos una caída menor que los Estados Unidos en la crisis de los 30. Lo que los Estados Unidos tienen una gran recuperación en la guerra que nosotros no tuvimos. Bueno, Argentina antes de la Primera Guerra Mundial fuimos un fenómeno. O sea, ahí crecíamos mucho, obviamente con una gran volatilidad, porque nuestros recursos naturales son las praderas, y ahí el clima juega, o sea... en eso nos daba mucha volatilidad. Entre guerras, no le logro encontrar acá el punto, entre guerras decrecimos, pero tuvimos menor variabilidad, o sea, nos fuimos aislando. Luego de la Segunda Guerra Mundial empezamos a crecer más lento que otros países y después del 73 nos metimos en un lío espectacular. Después del 73, cuando nuestra inflación pasa a tener 3 dígitos, y ahí ya el nivel de destrucción del capital social, de las reglas de juego de nuestra sociedad se volvió muy crítico. Ahí ustedes lo ven. Fíjense, nosotros tuvimos una inflación muy parecida a los Estados Unidos y de repente nos fuimos bueno, no quiero usar la palabra... y ahí se ve con claridad, fíjense la tasa de inflación en la segunda mitad del siglo, y fíjense del 73 al 99, o sea, estamos hablando de tasa de inflación extraordinaria, o sea, absolutamente anormales, que las tuvieron otros países de América Latina, pero ellos lograron salir del problema. Por ejemplo, Uruguay, Chile, Perú, Bolivia, Paraguay, tenían tasas de inflación altas como las nuestras. Brasil, todos ellos dejaron y nosotros, el consuelo que tienen muchos argentinos que todavía no nos parecemos a Venezuela, pero no es un consuelo conveniente. A ver, déjenme. La tasa de inflación fue muy variable. Nosotros siempre tuvimos problemas con la tasa de inflación. O sea, no es un problema reciente, lo tuvimos antes en el siglo XIX. ¿Por qué? Porque en países donde la governance es floja, una de las cosas más prácticas de hacer es emitir dinero. Si el mundo se arregla emitiendo dinero, se imaginan que todo el mundo le daría a la máquina sin asco. Nosotros tuvimos baja inflación aquí, y desde Perón en adelante, desde la Segunda Guerra Mundial, después vamos a ver una carta del presidente Perón al presidente Ibáñez en Chile, donde dice, dele sin asco a la economía, porque le va a ir bárbaro. Por suerte que no le hizo caso Ibáñez para los chilenos. Bueno, ahí tienen las tasas de crecimiento. Fíjense la tasa de crecimiento previa a la Primera Guerra Mundial y en el periodo de entreguerras, y fíjense cómo nos atrasamos acá y cómo nos volvemos a atrasar acá. Ese es el rasgo central. Déjenme avanzar. En todos los análisis econométricos, lo que más pesa
en la explicación de nuestro atraso es la tasa de inflación. Ahora, yo no sé si eso es genuino o es que la tasa de inflación en realidad refleja la descomposición de una sociedad. Uno de los rasgos centrales de descomposición de una sociedad es que se le escape la tasa de inflación. O sea, una sociedad está enferma cuando no logra controlar la tasa de inflación. Una sociedad funciona cuando tiene reglas que no le permiten jorobar con la inflación. Déjenme avanzar. Fíjense, acá están los números del crecimiento argentino al principio del siglo. Acá es cuando mis abuelos vinieron de Irlanda y de las Vascongadas. Se la creyeron. O sea, hoy las Vascongadas e Irlanda son los países más ricos de Europa. Y a mi abuelo se les ocurrió venir para acá. Digo, en la depresión sufrimos, pero en realidad en la posguerra nos fue razonablemente bien. O sea, Argentina hasta el año 45 funciona razonablemente. Este cuadro es impactante. Yo siempre lo muestro porque me parece que es quizá la explicación más grande de nuestro fracaso. Argentina crecía mucho más que Latinoamérica, mucho más que los países de colonización reciente y mucho más que el mundo. O sea, una maravilla éramos. ¿Cómo se puede haber estropeado eso? Bueno, por eso me pidieron que explique esto. O sea, imagínense la bronca que yo tenía. Me piden que explique por qué somos fracasados. Una cosa complicada. Hasta psicológicamente. Hay que contemplar el daño psicológico de las personas. Bueno, acá tienen ustedes la inflación. Fíjense, nosotros prácticamente en los años 20, los años 30, no tuvimos prácticamente inflación. ¿Por qué no teníamos inflación? Esto es muy importante entenderlo. Básicamente lo que teníamos era una caja de conversión. O sea, nosotros nos vinculábamos al patrón oro y no emitíamos ni para darle plata al gobierno ni para darle plata a los bancos. Es tan sencillo como eso. O sea, hay institucionalidades que impiden que usted tenga inflación. Por ejemplo, Italia tuvo siempre inflación y ha dejado de tener inflación. ¿Por qué? Porque el banco lo manejan los alemanes. Por eso los italianos están muy enojados. Querrían volver a... Aunque eso hace daño, eso produce... Es como la droga. Pero fíjense, ese es un número impactante porque con esto que quiero decirle, la inflación no es una enfermedad argentina. Nosotros tuvimos inflaciones menores al resto del mundo por un largo periodo de tiempo. Durante la primera mitad del siglo XX tuvimos inflaciones, los primeros desde 1890 hasta 1945, de las más bajas del mundo. Fíjense, ahí comparo la inflación con Estados Unidos. Los que vivimos después de la Segunda Guerra, algunos críticos míos dicen tiene una fuerte correlación con su presencia en la Argentina. Yo nací en la posguerra. Desde que yo nací estamos jodidos. Eso no es un problema. Pero fíjense, la inflación era menor que la de Estados Unidos. Es decir, esto es una cosa impactante lo que pasó. Por supuesto que la tasa de inflación fue ascendiendo. Fíjense, de no tener inflación a la época de Perón 25, después 30, después 35, después 58 y a partir de acá pasamos a los 3 dígitos. Ese es ¿A qué está vinculada la estabilización previa? Nunca antes de la guerra habíamos tenido enormes déficits. Teníamos déficits parecidos a los que están en el Acuerdo de Maastricht. O sea, no es que no teníamos déficit, pero teníamos déficits reducidos, en particular extraordinariamente bajos en la década del 20, que fue una época excepcional de la economía argentina en términos de éxito económico. ¿Por qué subrayo yo la década de los 20? Porque además tuvimos, al revés de la época de la primera parte del siglo, que, miren, en la primera parte del siglo
antes de la guerra, el que era entonces presidente de Argentina, Roque Sáenz Peña, en el año 1913, manda un mensaje al Congreso que yo siempre le sugiero a los argentinos, presentando la situación de la nación, que yo cuando los veo muy deprimidos le digo, vaya a leer eso. En ese mensaje él dice, no me puedo explicar cómo hemos sido tan exitosos. Esa era nuestra situación. Ahora, es verdad que gozamos en ese tiempo de términos de intercambio favorables. Lo que es extraordinario es la performance que tuvimos en la década del 20 con los precios internacionales adversos. Porque una cosa que a uno, por ejemplo, Chile, si a Chile le va bien porque el cobre vale $4 libra o $6 es una cosa, otra cosa es que le vaya bien cuando vale 1. ¿Está claro el punto? A ver, espera un poquito. En los años dorados, lo que yo llamo los años dorados, además tuvimos tasas de interés un poquito más altas. Luego las tasas internacionales bajaron mucho hacia la gran recesión. Argentina, entre otras cosas, llegó a la Segunda Guerra Mundial sin haber defaulteado la deuda. Después lo hicimos varias veces, pero hasta ahí una de las actitudes que tenía el liderazgo argentino de esa época era pagar la deuda sobre la sed y el hambre de los argentinos. Imagínense lo que era ese liderazgo. O sea, eso crea confianza. Si usted, por ejemplo, uno de los problemas que tiene mi país ahora es que ante cualquier dificultad, la primera cosa que se hizo es dejemos de pagar la deuda. En aquella época, la conciencia era, no hay nada más valioso que hacerse creíble para no ser vulnerable. Bueno, acá están las exportaciones e importaciones. Un dato extraordinario es que como no participamos de la guerra, acumulamos unos superávit que son extraordinarios. O sea, cuando Perón asume, las reservas eran a precios de hoy aproximadamente $200.000 millones. Era una cifra increíble, increíble. Ahí está el balance comercial. Yo le doy mucha importancia a esto porque con la plata que heredó Perón se pegó una fiesta otra que la de Chávez. Esa fiesta la hemos pagado hasta hoy porque ustedes vieron que cuando ustedes le dan a los drinks, no es solo el problema de que pierdan el control, sino la resaca del otro día. Bueno, la resaca nuestra de esos episodios no ha durado hasta hoy. O sea, hemos quedado confundidos sobre lo que funciona y lo que no funciona en el mundo. ¿Qué otro dato hay que es importante entender para la confusión que hay de diagnóstico en la Argentina? En la posguerra tuvimos términos de intercambio, acuérdense lo que yo les decía de la década del 20, en la posguerra tuvimos términos de intercambio extraordinarios. Entonces, si usted recibe inmensas reservas, tiene términos de intercambio extraordinarios, ¿qué es lo que haría una persona sensata? ¿Qué es lo que tienen que hacer los países o ustedes en su vida personal? Lo que hacen normalmente es una cosa bíblica. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice, el primer economista fue aquel que lo asesoraba al faraón, que le dice, hay vacas flacas, hay vacas gordas. En las vacas gordas, ahorrá para las vacas flacas. Esto quiere decir, uno no tiene que gastar con el ingreso del día, uno tiene que gastar sobre la base de sus ingresos permanentes. Cuando tiene circunstancias excepcionales ahorra, cuando tiene circunstancias desfavorables desahorra. Pero tiene que gastar no sobre lo que tiene de ingreso, sino sobre lo que sería su riqueza permanente. Uno de los problemas más serios que pueden tener los países es la confusión entre lo que es permanente y lo que es transitorio. Por ejemplo, mi país tuvo una gran confusión, que esta fue la idea del peronismo, sobre si estos años gloriosos eran sostenibles. No eran sostenibles porque no podíamos reproducir las condiciones de reservas excepcionales heredadas de la guerra
y términos de intercambio extraordinarios. Bueno, ahí ustedes tienen la tasa de interés, o sea, en la posguerra además la tasa de interés fue extraordinariamente baja porque básicamente en la guerra se hizo un convenio entre la Reserva Federal y la Tesorería de Estados Unidos para que el financiamiento de la guerra se abaratara. ¿Cómo rompimos la Argentina? Bueno, ahí está. En el año 48, miren lo que hizo Perón en el 47 y 48. Esto era tipo de cambio fijo. ¿Ustedes se imaginan estas tasas de crecimiento del gasto? Esto fue una locura. Y ahí está el corazón de lo que nos descalabró, y nos descalabró por muchos años, por la magnitud de lo que ocurrió. Fíjense, recuerden que habíamos tenido déficit entre 2 y 3 puntos del producto. Miren a dónde lo llevamos. Miren lo que hicimos. Esta cosa no nos la hemos podido sacar de encima. En particular, volvería dramáticamente con los Kirchner. Es decir, ahí volvimos a hacer la locura de esa época. Ahí, por supuesto, ¿cómo financiábamos ese gasto? Con una explosión de la cantidad de dinero. Fíjese a qué tasas expandíamos la cantidad de dinero. Siempre en la Argentina se dice que hay una correlación espuria entre la emisión de dinero y la inflación. Siempre dan igual. Pero la gente dice, no, nosotros teníamos un presidente del Banco Central, no se enojen, pero era mujer, y decía que no había relación entre la cantidad de dinero y la inflación. Ustedes se imaginan el problema que teníamos. A ver, esto es importante entenderlo. ¿Qué rol cumple el dinero en una economía? El dinero cumple el rol de la nominalidad. Si no hay dinero, no hay precios absolutos, hay precios relativos. O sea, ustedes tienen manzana por naranja, manzana por papa, pero no tienen precios absolutos. Precios absolutos o precios monetarios solo existen cuando uno introduce el dinero. Entonces, la idea de que la inflación está divorciada de la emisión de dinero es un problema no económico, es un problema algebraico, una ecuación faltante y un tornillo faltante. O sea, ambas cosas son importantes tenerlas presentes. Bueno, obviamente, después de esos descalabros empezamos a devaluar. La devaluación en última instancia, fíjense que durante la guerra no devaluábamos y luego de estas locuras empezamos a devaluar a un ritmo extraordinario y empezamos con los famosos cepos. Una cosa que en la Argentina nos caracteriza son los cepos. O sea, tratar de impedir que las cosas ocurran naturalmente. El cepo es eso, es tratar de impedir que las cosas ocurran naturalmente. Por supuesto, siguen ocurriendo y se producen unas distorsiones excepcionales, pero la idea de que el gobierno puede controlar la marea es una idea popular en la Argentina. Nunca le hagan caso a esas cosas, no se les ocurra meterse en el agua y decir baje la marea. La marea no va a bajar y van a tener el problema del caso. Bueno, otra cosa que ocurrió, que es buena verla acá, es que la economía se fue cerrando. Sin embargo, la recaudación sobre las importaciones fue cayendo. ¿Cómo es posible que la economía se cierre y la recaudación caiga? Bueno, es muy simple. Empezamos a prohibir la importación. O sea, lo que empezamos a utilizar fue, en lugar de aranceles, cuotas, prohibiciones. Las cuotas y las prohibiciones son muy propias del populismo, porque ustedes pueden decir, está prohibido importar máquinas, consumo corriente, excepto para Pamela. Imagínense si Pamela es la única que puede importar.
la convierto en monopolista. Entonces, esa idea mercantilista de prohibirle a todo excepto a mis amigos hizo que el país fuera cada vez más cerrado, cada vez recaudábamos menos de aranceles y sin embargo cada vez teníamos más problemas. Y ahí ustedes ven, tuvimos un boom de crecimiento. Cuando ustedes aplican una locura de estas, al principio del chavismo, al principio del peronismo, ustedes tienen un auge y después tienen un derrumbe como el que acá se ve rápidamente. Luego la economía argentina entró en ese rezago histórico que yo les mencionaba. Ustedes recuerdan que yo les mostré que Argentina crecía más que el resto del mundo. Fíjense lo que empieza a pasar después de la guerra. El resto del mundo crece mucho más que nosotros y eso pasa a ser parte. Ahí se ve con claridad lo que crecíamos respecto a Latinoamérica y cómo nos va después respecto a Latinoamérica. Yo creo que es muy ostensible el caso. Lo mismo ocurría no solo con el resto de Latinoamérica, sino con el resto del mundo. Por supuesto que la inflación se disparó en Argentina. ¿Se acuerdan que teníamos menos inflación que Estados Unidos? Miren lo que nos pasa acá. Acá es cuando empezamos a tener una inflación extraordinaria. Perón, para llamar la atención, decía, ¿quién ha visto un dólar? El dólar, no le den bolilla al dólar, no se preocupen. ¿Quién ha visto un dólar? Bueno, eso es como lo que hablábamos cuando discutíamos de populismo, la neolengua. Perón fue un gran inventor de neolengua. O sea, quitarle la relevancia a los hechos relevantes. Ahí ustedes ven cómo empezó a volar la tasa de inflación. Inicialmente lo que pasó, siempre mi mamá me decía, estos años fueron espectaculares. Claro, insostenibles, pero para el que los vivió, espectaculares. Bueno, déjenme avanzar un poquito más. Bueno, ¿qué fue el comienzo del peronismo? La fiesta nos comimos la reserva. Habíamos acumulado un volumen de reserva extraordinario y en la posguerra lo liquidamos. Fíjense, miren este dato, porque este dato es impactante. Es el único país del mundo que pasa. Nosotros, bueno, no, hay otro país que pasa esto, que yo creo que es una cosa que ha pasado sin ser notada en el mundo. Fíjense que nosotros bajamos nuestras importaciones per cápita de una manera extraordinaria. Fíjense que nadie en el resto del mundo lo hace. ¿Cuál es el único caso que se parece a nosotros? Cuba durante el castrismo. Hoy Cuba importa menos que en el año 85. Pónganse en el lugar de Chile. ¿Se acuerdan cuánto eran las importaciones en el año 85? Piensen lo que pasaría hoy en Chile si importaran lo del año 85. Sería una catástrofe. Eso es lo que pasa en Cuba hoy. Digo, para entender el problema. Esta es la famosa carta de Perón a Ibáñez. Todos tratarán de asustarlo, como por ejemplo yo, con el espectro del colapso económico. Todo es mentira. No hay nada más elástico de la economía, a la que todos temen tanto porque no la entienden. En manos de este energúmeno tuvimos. Consejo de Juan Domingo Perón al presidente Ibáñez de Chile. Bueno, esto es interesante, no tengo tiempo de explicarlo, pero esto, por ejemplo, miren la década del 20. ¿Para qué trabajó la dirigencia argentina de esa época? ¿Cuál era la obsesión cuando éramos un país sensato? Volver al patrón oro, volver a las disciplinas, volver a las reglas. Todo el gobierno del presidente Alvear fue tratar de volver al patrón oro. Era en esa época volver a la normalidad. Ahí hay un gran debate muy interesante entre Keynes, Churchill y lo que hizo Poincaré y Rueff en Francia,
pero hoy no tengo tiempo ahora de comentarlo. Básicamente en aquella época fuimos muy cuidadosos con la cantidad de dinero. Fíjense, esta era la cantidad de dinero. Nosotros pusimos en aquella época un control de cambio, pero no fue un control de cambio para pegarnos una fiesta. En realidad, durante la década de los 30 mantuvimos una gran disciplina en materia de emisión. Y ahí tienen el récord de crecimiento de principio de siglo hasta la Segunda Guerra Mundial. En algún paper que yo escribí hace varios años, yo atribuí las locuras después de la Segunda Guerra Mundial a estas dos grandes recesiones. Nosotros sufrimos dos grandes recesiones, una en la Primera Guerra Mundial, porque estábamos muy integrados al mundo. Viene la guerra y nos quedamos aislados y nos quedamos sin insumos. Y la segunda en la crisis de los 30. Y yo creo que esas dos crisis crearon cierto sentimiento, a pesar de este inmenso éxito, de que había algo mal en estar integrados al mundo. Déjenme... Bueno, obviamente no pretendo que aprendan esos números. Lo que estoy tratando es de ponerles números que son importantes. Una cosa que es importante, fíjense, es la base monetaria, la reserva de oro y el crédito interno. Es decir, básicamente la expansión de dinero en la Argentina durante las épocas sensatas no dependía del crédito interno, sino de las variaciones de las reservas internacionales. Esa es una regla valiosa y bueno, probablemente una de las explicaciones del populismo es que luego de la crisis de los 30 viene la caída del nivel de vida hasta mediados de la guerra. Eso tiene mucho que ver con el derrumbe de los términos de intercambio que sufrimos durante la gran recesión. Fíjense que a pesar de tener terribles pérdidas en los términos de intercambio, nuestros desequilibrios fiscales fueron muy pequeños. Déjenme ver acá. Bueno, acá está la locura de la inflación en la época del peronismo, ese fue el comienzo. Acá están los ciclos. Muchas veces cuando nosotros hablamos de nuestro fracaso, una cosa que hay que entender es que cuando decimos que nos hemos rezagado, no estamos diciendo que no hemos crecido. Nosotros hemos seguido creciendo, nada más que a un ritmo más lento. O sea, la Argentina crece entre el 64 y el 2016 al 2,5% al 1% anual per cápita. Este punto es muy importante. Una de las explicaciones del fracaso del presidente Macri, en el sentido de poder recuperar la economía, es haberse planteado metas fantasiosas. O sea, la Argentina, si yo cortara entre el 74 y la actualidad, aproximadamente nuestra economía crece al 0,7 per cápita, al 0,6. El presidente Macri decía que íbamos a crecer al 3,5. O sea, ¿por qué la tasa de crecimiento iba a saltar 6 veces? Yo nunca lo pude entender. Eso, parte de los problemas es creer que cuando uno llega, las circunstancias se van a volver favorables. ¿Me siguieron el argumento? Ese es un tema muy importante para entender los problemas de Argentina. El presidente Macri lo acaba de reconocer. Dijo que él fue exageradamente optimista. Por suerte al piloto que me trajo de aerolínea no se le ocurrió ser optimista con el combustible. Entonces nos quedábamos en la cordillera. Digo, para entender el problema... Bueno, acá viene la gema de esta exposición, así que presten atención. Hay varias gemas, creo yo. Por lo menos me pasé mucho rato trabajando. Esta es la productividad de Argentina del 1950 al 2011. Este es un trabajo de la OECD. Fíjense, nuestra productividad crece en 60 años al 0,8% anual.
Una economía, ¿por qué crece? Crece por dos razones. Porque acumula recursos o porque aumenta la productividad. O por ambas. Gran tema de la economía argentina es que no aumenta la productividad, como ustedes ven. Mire, de 1950 hasta el 2010 prácticamente la productividad no se mueve. Ahora miren esto. En agricultura y en manufactura la productividad nuestra ha volado. ¿Se acuerdan el cuento mío? Menos de 20 millones cuando yo era joven a 130 millones ahora. O sea, ahí aumentó la productividad enormemente. Lo mismo en la manufactura. ¿Dónde está la razón de nuestro retraso? Esto es los servicios gubernamentales. O sea, lo que nos tira para abajo, a pesar de que subimos la productividad en agricultura y en manufactura, lo que nos tira para abajo es el rendimiento de los servicios gubernamentales. O sea, la mochila que le ponemos al sector productivo para poder crecer. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la clave del problema? ¿Dónde creamos empleo? Creamos empleo en los sectores que son menos productivos. Entonces, si usted lo que hace es meter más empleo en el sector público y generar más gasto público, ¿qué es lo que lo retrasa? Lo que sería llamativo que no fuera bien. ¿Está claro el punto? O sea, nosotros, el problema de rezago que traemos es que el grueso del empleo lo hacemos en los sectores donde la productividad baja. Es imposible crecer ahí. Ahí hay otra cosa que es extraordinaria. Yo sé que no son economistas ni tienen por qué entusiasmarse como me entusiasmo yo con estas cosas. ¿Vieron? No sé si ustedes vieron a los zoólogos, a los entomólogos. Miran los insectos y están entusiasmados, fascinados, en clímax. Bueno, a mí me pasa lo mismo con la cosa económica. Miren lo que hicimos acá. O sea, a los sectores productivos, bajo los términos de intercambio más favorables, los contraímos. ¿Y qué es lo que hicimos? Expandimos brutalmente el peso de los sectores no productivos. Esa es la cuestión crucial que nos ha... los organizadores de estos seminarios me dijeron, queremos martirizarlo un poco. Presente el caso de por qué le fue mal. Bueno, ahí se ve con claridad. Es decir, nosotros expandimos lo que es improductivo y contraemos lo que es productivo. Y cada vez le cobramos más impuestos a los productivos para... ¿Se acuerdan lo que decía Martín Krause hoy? La clave está no sacar de lo productivo y pasar a lo no productivo. Nosotros lo que hacemos es lo de Krause a la -1. O sea, lo que él sugirió, nosotros lo invertimos. O sea, vamos, cada vez le ponemos más presión al sector productivo para darle al no productivo. Bueno, ahí está la tasa de inflación. Bueno, ahí es... No lo voy a usar este gráfico. No, porque es un tema importante. No es que no quisimos reaccionar. Por ejemplo, entre el 58 y el 62, nosotros tenemos el presidente Frondizi que era consciente de que la clave era retomar el ritmo de inversión. Y ahí, bajo una conducción económica muy firme, hicimos una racionalización del sector público grande y fíjense lo que hicimos, saltar la inversión. La clave para crecer es invertir. Sin inversión no se puede crecer. Luego, yo diría, durante el 67 al 72, nosotros tuvimos una época que yo diría los déficits fueron no excepcionales, la tasa de inflación no fue excepcional, crecimos poco, pero fue antes de la catástrofe que empieza en el 73. Acá nosotros nunca hicimos una racionalización, siempre tuvimos un nivel de gasto importante, retengan estos números para lo que viene después, pero lo más importante es que tuvimos déficit extraordinario.
¿Se acuerdan que yo decía que la clave de antes del 45 era los niveles del déficit? Acá es cuando nuestra tasa de inflación salta. Este es el déficit que tiene Chávez, por ejemplo. Esos números hacen volar las economías. Eso fue lo que nosotros hicimos a mediados de la década del 70 y ahí está la explicación de nuestro rezago. Déjenme, ahí tienen información, pero yo quiero... ¿En qué otro periodo nosotros funcionamos? Esperen un poquito. ¿Dónde hicimos un esfuerzo de nuevo de normalizarnos? En la época de la convertibilidad. Fíjense lo que bajamos el gasto primario. Acá hicimos una gran baja del gasto primario. No tan fuerte el gasto total porque estábamos endeudados, pero volvimos a tener situaciones fiscales razonables, que es la clave del éxito para nuestros países. Déjenme. Todo lo que está ahí, ustedes cuando lo vean, les va a servir para entender nuestra historia en detalle, con los números muy cuidadosamente hechos. Esta es la historia más reciente. Esto centra en el año 2000. Argentina es la roja. Parte de por qué caen los Kirchner es el fracaso económico. O sea, hace 10 años que el PBI per cápita de Argentina no crece. 10 años sin crecer. Acuérdense lo que yo les conté en la posguerra. Crecíamos al 1%. Ahora hace 10 años que el PBI per cápita no crece. El presidente Macri creía que íbamos a crecer a 3,5 por año. Es una cosa... No, digo porque uno de los problemas graves es cuando usted vive en un mundo de ensoñación. Eso es peligroso para los países y eso hay que registrarlo. Fíjense el caso interesante acá es el caso de Uruguay. Uruguay cae al igual que la Argentina en la crisis de principio de siglo. Fíjense cómo se recupera. Fíjense cómo Chile y Uruguay lo hace un poco mejor que Chile. Chile se rezaga, sobre todo en el último periodo de la presidenta Bachelet, pero tiene, digamos, la inercia de un rápido crecimiento. Este es el problema de Brasil y Argentina. No por nada, ambos países están en una crisis económica y política formidable, porque no crecer es quizá el mecanismo esencial para fracasar políticamente. Voy a saltear los líos recientes para poder terminar en tiempo. A principios de este año, Argentina entra en crisis. ¿Por qué entró en crisis? Básicamente, hay 3 órdenes de factores que explican nuestra crisis. Los más importantes son el 1 y el 2. ¿Cuál fue? Argentina no puede financiar déficit de 6-7 puntos del producto. Sobre esto voy a volver. Este es un punto esencial. El liderazgo argentino, pensando por el presidente Macri, no entiende ese problema. Nosotros no podemos tener déficit de esa magnitud. No tenemos forma de financiarlo. O sea, los déficits tienen un límite en lo que pueden ser. Si usted tiene un déficit que usted no puede financiar, lo lleva inexorablemente a una crisis. ¿Cómo escondió el déficit la administración del presidente Macri al comienzo? Colocando, ya termino, mucha deuda de corto plazo. Si es malo tener déficit, lo peor es tener deuda de corto plazo. Porque la deuda de corto plazo oculta el problema, pero cada vencimiento... Por ejemplo, yo cuando tomo un taxi en Argentina, el chofer me pregunta, ¿qué va a pasar este jueves? ¿Usted ya habla de fútbol? No, dice, ¿qué va a pasar con las letras del Banco Central? O sea, en Argentina es un tema común hablar de la deuda pública y su vencimiento. Cada vez que va a vencer estamos todos con el Jesús en la boca. ¿Vendrán los inversores a renovar o no vendrán? Eso no pasa en ningún otro país por razones que ahora vamos a ver. Después hubo errores de política económica que, como no tengo tiempo, no los voy a explicar en detalle, pero hubo 2.
Uno muy grave, que fue desautorizar al presidente del Banco Central. Otro, nosotros tenemos grandes dificultades para financiar nuestro déficit. No se nos ocurrió nada mejor que poner un impuesto a los que invertían en bonos de la deuda pública argentina. Esto es, usted no, es como si en un lugar desértico usted impide que llegue el agua. No sé si se dan cuenta de los problemas. Bueno, ¿qué pasó después del temblor? Yo, como estamos en Chile, hablo del temblor. Después de la crisis cambiaria vamos a un ajuste del nivel de actividad, un ajuste en la velocidad, y en el nivel vamos a tener más inflación. Eso es parte de cómo se hace el ajuste. ¿Cuál es el programa con el fondo? Es relativamente fácil de entender. Nos han dicho, estos déficits son infinanciables, los va a tener que reducir de una manera drástica. Esto es, no podemos financiar lo que lo haga de manera lenta. No hay nadie que tenga la plata para darle a usted para que su régimen de adelgazamiento sea lento. Entonces tenemos que hacer una corrección rápida en el medio de un proceso electoral. Fíjense lo que es la corrección de 6.7 a 1.9. Vamos a hacer una dieta espectacular. ¿Por qué, a pesar de un acuerdo extraordinario? Ustedes saben que Argentina ha sido salvada con un apoyo internacional como nunca se había visto, de 60.000 millones de dólares. ¿Por qué siguen las turbulencias? Bueno, pues tenemos mucha deuda de corto plazo y el acuerdo no nos permite usar las pocas reservas que tenemos. La clave es el frenazo a la entrada de capitales. Vamos a tener que conseguir que la gente nos crea, eso es difícil. Ahora, dado que tengo que terminar, déjenme concentrarme en este punto. ¿Por qué la Argentina no puede tener déficits elevados, como tienen otros países, por ejemplo, Estados Unidos? Porque tenemos un mercado financiero extremadamente pequeño. ¿Por qué es pequeño nuestro mercado financiero? Porque confiscamos los depósitos 5 veces. Si el gobierno le robó 5 veces los depósitos, a los que van a los bancos hay que hacerle una procesión. Sos mi héroe. El que va a depositar es un héroe. Segundo, tenemos bajo calado del mercado de capitales. ¿Por qué tenemos bajo calado del mercado de capitales? Eso es fácil de entender. Confiscamos los fondos de pensión, las AFP. ¿Qué son las AFP? La mortaja no tiene bolsillo. ¿Dónde se produce el proceso de ahorro de una economía? Usted ahorra en la vida activa para financiar la vida pasiva. Los fondos de pensión lo que hacen es ahorrar en la vida activa y le devuelven en la vida pasiva. Si usted los confisca y se gasta la plata que tienen, usted no tiene quien le renueve la deuda. Eso a veces a mí, cuando hablan en estos países de confiscar los fondos de pensión, yo digo, no se compren en el infierno de Argentina. El tercero es que tenemos bajo ahorro agregado. Todas las ideas keynesianas uno las puede compartir o no. Pero ¿cuál es el problema de Keynes? El problema de Keynes era, hay ahorro excedente, como en Japón ahora. Los japoneses viven obsesionados por la vejez. No tienen miopía intertemporal. Están pensando qué van a hacer dentro de 60 años. En la Argentina no hay nadie que piense la semana que viene. O sea, nosotros le exportamos un economista a Japón y se acabó el problema de exceso de ahorro. Pero nosotros no tenemos ahorro. Entonces, si no tenemos ahorro, no podemos tener un sector público que desahorre. Para que uno desahorre, tiene que haber otro que ahorre. Nosotros el que ahorra no lo tenemos. Entonces, más allá del caso keynesiano, no tenemos el caso para hacer esas locuras. El cuarto problema, este es otro error del presidente Macri, que es importante entender. Macri, ¿qué decía? La deuda nuestra es chica. Es chica. ¿Por qué? Porque la medía respecto al PBI, pero eso no es una forma correcta de medirla. ¿Qué es lo que determina si una deuda es chica o grande? El precio. Si usted tiene que pagar un precio muy alto, la deuda es grande. Y Argentina pagaba, ya va, spread,
estoy tan entusiasmado, me quieren cortar. Que Argentina pagaba spread muy grandes. Si usted paga spread muy grande, la deuda es grande, aunque parezca chica. ¿Me siguen el razonamiento? Lo que importa para saber si una deuda es grande o chica es el interés que paga. Argentina, dadas las tasas de inflación que tenemos, tiene una baja monetización. Como tiene una baja monetización, si nosotros le damos al dinero para financiar el déficit, nos vamos rápidamente a 3 dígitos de inflación. Y esto es un poquito más complejo, pero yo diría, la Argentina tiene su sector externo muy dependiente de los recursos naturales. Si nosotros pasamos a déficit, o sea, si hacemos déficit, Argentina se revalúa fuertemente. Si tenemos que pasar a superávit, tenemos que mandar el tipo de cambio al demonio. Por esa razón no nos conviene hacer déficit en la Argentina. Por eso yo cuando discuto el programa del presidente Macri digo, el programa era viable. A mí me parecía que era inviable, las metas de inflación eran inconsistentes, había un enorme riesgo de decepción y de crisis de confianza, había cierta improvisación y amateurismo. Pero el problema es que si hubiera sido viable, no era conveniente. Porque, a ver, hacer déficit, o sea, pedir prestado al resto, ¿cuándo a usted le conviene? Cuando el costo de lo que usted se endeuda le cuesta menos que lo que le produce la inversión que usted hace. Si usted se endeuda para gasto corriente, no hay ni que hacer la cuenta. Eso usted lo empobrece. Más aún, si yo hiciera el ejercicio keynesiano, en la Argentina da muy bajo multiplicador para el gasto corriente, da muy alto multiplicador. Lo que no hay que hacer es subir los impuestos ni bajar la inversión pública. El presidente Macri lo que decía es yo no voy a tocar el gasto corriente, que era como decir no voy a arreglar lo que es nuestro problema. ¿Se imaginan cómo construir expectativas favorables bajo esa regla? Y con esto cierro. Cuando yo les digo no tenemos sistema bancario, no le estoy diciendo una broma. Fíjense lo que es el sistema bancario nuestro respecto al chileno o respecto al americano. Trump puede tener déficit de 5 o 6% porque tiene un sistema financiero respecto al producto que es 10 veces el de Argentina. O sea, nosotros tenemos un sistema financiero extraordinariamente pequeño que no permite que tengamos déficit. Miren lo que es nuestro mercado de capitales. El Estado ha robado tanto a los que invirtieron que nadie invierte. A ver, si no hay mercado de capitales, ¿quién les va a comprar la deuda? Creo que el que me escuchó ya entendió por qué desde la Segunda Guerra Mundial, y con gran tristeza lo digo, mi patria se ha subdesarrollado, que es un fenómeno muy doloroso, es un fenómeno muy frustrante y quizás explica esa sensación que tienen muchos en la Argentina y que nos produce tanto dolor de la dificultad de ser viables en el largo plazo. No es que hay una cosa rara ahí. Lo que ha ocurrido es culpa, básicamente, de haber construido instituciones incorrectas, de haber seguido políticas disparatadas y de haber elegido liderazgo nefasto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, profesor. Vamos a dar inicio a la ronda de preguntas. Como usted evidenció, Argentina tuvo un gran superávit en su momento, ¿cierto? Fiscal. Y mi pregunta es, después bajó y dijo... Hasta la Segunda Guerra Mundial. Sí. Usted dijo que empezaron a imprimir billetes a lo loco, el Banco Central no hizo regulaciones, pero ellos tenían un ministro de Economía o alguien encargado, y una de las tareas principales al final del banco es esto, prevenir las inflaciones
Y yo quiero saber por qué no regularon, por qué no subieron o bajaron el interés cuando había que hacerlo, por qué imprimieron billetes de más, porque eso sí o sí va a generar una sobredemanda que va a producir inflación. Y ¿por qué no consideraron el factor ambiental? No creo que haya sido nuevo, siempre se sabe que cada estaciones son distintas a otras. ¿Y por qué no ahorraron? Que es como, todo esto es como teoría básica. A ver, ahí hay una explicación muy clásica que es de Acemoglu y Robinson, por qué son exitosos los países o por qué fracasan los países. En general, los países fracasan por 3 razones. Tienen un mal diseño institucional, nosotros tuvimos un diseño institucional muy malo. O sea, por ejemplo, uno puede discutir que sí o que no el euro, pero ¿qué es lo que intentó arreglar el euro a los países del sur de Europa? Imponerles una disciplina fiscal y monetaria que impidiera hacer lo que hicimos en la Argentina. Nosotros supimos tener, se los acabo de mostrar, durante 60 años hasta la Segunda Guerra Mundial, un diseño institucional correcto. Después de la Segunda Guerra Mundial vino esa idea que la carta de Perón a Ibáñez es muy clara, que fue decir, ¿por qué tengo que tener estas limitaciones? ¿Por qué no le damos a la emisión de dinero? ¿Por qué no hacemos a la felicidad del pueblo argentino? Bueno, esas cosas es un diseño institucional malo que permite que los presidentes hagan eso. Segundo, son políticas malas. Es decir, políticas que no ven las consecuencias intertemporales que eso tiene y son liderazgos incompetentes, en el mejor de los casos, corruptos en el peor. Esta mezcla de malas instituciones, malas políticas y malos liderazgos me parece a mí que explica nuestro derrotero desde la Segunda Guerra Mundial. Una vez que usted toma un sendero decadente, dar la vuelta es muy complicado. Parte fue la ideología, parte, digamos, Venezuela fue un país muy exitoso hasta fines del siglo XX y eligió un energúmeno que decía cosas de energúmeno. Y no hubo, es decir, hubo una incapacidad de las élites de pararlo, ahí fue peor que en nuestro caso. En general, los países a veces toman decisiones trágicas. Yo siempre, el caso más claro para mí, debe haber pocas personas más nefastas que los Castro y Che Guevara. Cuando uno mira Cuba en el año 58 era 5 veces República Dominicana. Hoy es el 75% de República Dominicana. Sin embargo, en muchos de nuestros países hay gente que cree que eso es un paraíso. Es un paraíso que la gente se escapa en balsa con riesgo de caer en manos de los tiburones o en las mandíbulas de los tiburones. Así que se imaginan qué paraíso es el que se quiere la gente escapar. Ahora, ¿por qué la ideología lleva a esas cosas? Es un tema complejo. A mí me ha costado mucho tratar de descubrir qué es lo que hizo que en mi país los eligieran a ellos versus a la alternativa. Digo porque la alternativa varias veces fui yo. Era difícil entender cómo gente tan delirante adquiría tanta popularidad. Pero bueno, esa es la explicación. Gracias. Una pregunta respecto a estos factores económicos. Bolivia actualmente tiene un déficit fiscal de 8,3%, es el 5º año consecutivo. Tiene un déficit comercial de 1.302 millones, una reducción de las reservas internacionales netas de 33% en los últimos 3 años y una deuda de 9.000 millones, la mayoría con China. ¿Qué tan probable, según estos datos, hace una estimación, es que Bolivia llegue a la situación argentina, a una superinflación o a una inflación apresurada, ya que hasta ahora Bolivia se ha mantenido una inflación del 3% en este último tiempo? Yo diría con esos números, es altamente probable que se den la piña. Sí. Se van a dar la piña. Lo que pasa es que
tuvieron varios años en los cuales, para los que no son bolivianos, Bolivia vende gas y lo pasó de vender de $1 a 8 o 9 dólares. Eso con una suba de nivel de vida extraordinario. Parte de eso lo utilizaron para comprar reserva del Banco Central. Eso se ha agotado y hoy están perdiendo reservas. Lo que él les cuenta es que están perdiendo reservas sistemáticamente y siguen en un alto déficit. Bueno, yo diría, si no cambian del rumbo, se van a dar una piña inolvidable. Como se la dio Chávez, como se la dio Ortega, eso es previsible. O como nos la dimos nosotros en el pasado. Ricardo, ¿cómo estás? Bien. Mi nombre es Pamela, soy de Corrientes Capital, trabajo con el Club de la Libertad y soy estudiante de Economía en la Universidad Nacional del Nordeste. Tengo millones de cosas para preguntarte, pero voy a plantearte una duda que en realidad tenía desde mucho antes de esta charla, aprovechando que hablaste de historia económica. Este año di historia económica en la facultad. Y cuestión que las pocas veces que mencionaban al liberalismo era, sí, porque Martínez de Oz implementó las políticas neoliberales de Milton Friedman y pasó esto. Y yo pensaba, bueno, a ver, Martínez de Oz, entre estas cosas, tiene tablita cambiaria. Profesora, levantó la mano, la tablita cambiaria no me suena muy liberal. Sí, bueno, puede que eso no sea tan liberal, pero en promedio Martínez de Oz fue un neoliberal. ¿Qué pasa con Martínez de Oz? ¿Es de verdad? ¿Implementó políticas liberales y eso falló? Mira, sí, toma los cuadros. Yo no tenía tiempo porque los organizadores no me quisieron dar las 2 horas y media muy entretenidas que iba a poder exponer todos los detalles. Pero básicamente te lo voy a contestar de manera muy simple. En la época de Martínez de Oz tuvimos unos déficits espectaculares y un gasto público espectacular. Eso no tuvo... Creer que un régimen es liberal bajo condiciones de dictadura militar y de un marco regulatorio agobiante, eso no es cierto. Ahora, ¿cuál es la estrategia de mucha de esta gente? Es crear un muñeco artificial contra el que lucha. O sea, y estuvo moderada. Por ejemplo, nuestra expresidente, cuando se refería a los que éramos opositores, en vez de decirnos neoliberales, nos había puesto en la escala zoológica. Cuando no éramos carancho, éramos gorila, cuando no éramos gorila, éramos rata, cuando no éramos rata, éramos buitre. O sea, en realidad neoliberal es bastante suavecito. A mí siempre me ponían alguna categoría zoológica en la escala inferior. En general de aves carroñeras. Ustedes se imaginan, prácticamente era un llamado, ¿qué están esperando para liquidarlo? ¿No? Digo, esto es importante para entender la estrategia del discurso. Entonces, todo eso es falso, todo es una construcción absurda, pero ahí, en lo que hoy les presenté, están todos los datos. Ahí están todos los datos sistemáticamente. No tuve tiempo porque no me querían dar las 2 horas y media, pero ahí están todos los datos para que ustedes entren, vean. Pero escúchame, acá está. ¿De qué estás hablando? ¿Dónde leíste que a algún tipo de esto se le ocurrió sugerir esto? Basta de decir disparate. Bueno, profesor, una de las cosas que quisiera decir en ese momento son más que todo comentarios, más allá de que sea una consulta. Suscribo, de hecho, varias de las intervenciones y de las ideas que ha colocado. También me pareció gracioso que en realidad sí sabía lo de la neolengua y me pareció también impresionante el comentario que acaba de decir, de la manera en la que han insinuado también aplicarlo en Argentina. Pero más y sobre todo me sorprende que existe un versus dentro de todo lo que nos trató de decir en la disertación, y ese versus es de 2 modelos económicos. Un modelo que está sostenido en la dilapidación, en el gasto excesivo,
Como usted dijo muy acertadamente, y también lo decía Hayek de ese modelo de Keynes, es como darle más licor, más alcohol a un borracho. Y bueno, lamentablemente, tanto Argentina como supongo que en algún momento Venezuela nos tocará vivir parte de la misma resaca. Pero lo bueno es que han tenido ya una oportunidad para poder reivindicar como tal ese proceso. Y también suscribo que sí, es verdad, en Génesis 37, José, el que hizo ese pronóstico de que el ahorro era precisamente la alternativa para traer la bonanza hacia las naciones, es verdad, fue una suerte de pequeño Hayek dentro de la Biblia. El primer economista, no es Adam Smith, es José. No, pero eso no tiene que ver más, eso tiene que ver más con un acto de sentido común, que es a lo largo de su vida balancee. O sea, en las épocas prósperas ahorre para aguantar las épocas adversas. Eso no hace al crecimiento, hace más que todo a una vida estable. ¿Qué es lo que hace al crecimiento? Al crecimiento lo hacen dos cosas: la acumulación de recursos y el aumento de la productividad. Ustedes, para aumentar la productividad, una cosa que no tienen que hacer es ese crecimiento espectacular del gasto público. En general, el gasto público no genera productividad. Por lo que decía Martín Krause hoy, porque lo que hacen ustedes es sacarle recursos a los sectores productivos y dárselos a los no productivos. Y sobre todo porque suben los impuestos. Y los impuestos actúan como un gran factor de deterioro de la productividad y de los incentivos de una economía. Entonces, a largo plazo usted crece, se acumula recursos y aumenta la productividad. Lo de José es para evitar los bandazos. Porque, ¿qué pasa? En un país, en una economía que usted vive a los bandazos, usted no quiere estar ahí. Es como si yo le dijera temblor todo el tiempo. Pues está bien en el baile un rato, pero todo el tiempo no se puede estar en temblor. Ya se acaba. Última pregunta. Ya la última. Igual iba ligado al tema de Bolivia y bueno, con la experiencia de Argentina. Esperemos que este 2019 Evo no pueda repostularse y asuma a alguien de la oposición. Y bueno, usted nos va a entender ahora que el pecado de Macri fue hacer las cosas escalonadamente, de poco a poco. Yo le pregunto, ¿usted cree que realmente, vamos, en el caso de que entre la oposición en Bolivia, sea mejor aplicar una medida de shock directamente? Bueno, enfrentar el problema, no rehuir. ¿Cuál es el argumento que yo tengo sobre el presidente Macri? La idea de él fue: financiemos la herencia. Financiar la herencia tiene dos problemas. Usted mantiene las distorsiones, y lo segundo es que necesita que alguien le preste, creyendo que cuanto más endeudado está, mejor capacidad de pago tiene. Eso va contra el sentido común. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es enfrentar los problemas. Ahora usted me puede decir, no me da el cuero político para enfrentarlo. Bueno, en ese caso, la alternativa es emitir. O sea, si usted no puede normalizar el déficit, no lo haga con deuda, emita. En ese caso, la inflación le va a marcar que tiene que juntar el poder político para resolver el problema. ¿Está claro? Muchas gracias a todos.